Muy bien. Entonces, la propuesta es que podamos discutir en nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué significa la fluidoterapia moderna, ¿no? ¿Se ha cambiado algo? Y les puedo adelantar que muchos cambios para poco tiempo, y sabiendo que la medicina, o lo que se trata de la medicina basada en evidencias, ¿no? Que es algo bastante de moda, muy de moda, eh, muchas veces es complicado que la evidencia alcance la cama donde está mi paciente. Y nosotros sabemos que para nuestros países, que estamos en desarrollo todavía, no se considera que seamos países desde el punto de vista de producción de ciencia y de la salud que se podría comparar con Australia o todos de Oceanía, algunos países de Europa y Estados Unidos. Eh, Nosotros sabemos que nuestras evidencias pueden tardar algo como 10 o 15 años para alcanzar la cama de un paciente desde el punto de vista práctico. Esto cuando buscamos hablar un poco de las evidencias humanas. Yo creo que la veterinaria tiene una ventaja y una desventaja. Las ventajas es que la gente simplemente puede leer un paper y cambiar su forma de trabajar al día siguiente, sin mucha necesidad de justificarse para nadie, ¿no? Y esto quizás sea la desventaja. Nosotros básicamente trabajamos menos con evidencias muy claras, con consensos, con estructuras de protocolos, porque probablemente en la mayoría de los países de Sudamérica no hay tanta vigilancia desde el punto de vista jurídico, de las leyes, de lo que debemos o no debemos hacer. Y cuando se habla de fluidoterapia, pues, ¿qué es lo que cambió? Cuando el doctor Sidney Ranger, un médico fisiologista, fisiólogo inglés, ahí por el año 1865, genera la fórmula de Ringer, ¿no? Y de ahí se ajusta con Hartmann. Más o menos por la misma época en Austria, el doctor Hartog Jacob Hamburger. Mira qué nombre, ¿no? Además de hacer el fluido salino, 0,9%, ha puesto su nombre como fisiológico. ¡Qué cabrón! Un genio del marketing crea el salino 0,9% y luego crea el hamburger, ¿no? Es que es un tipo 1896. Bueno, esta es la fluidoterapia moderna. Llevamos básicamente 165 años con lo mismo. Pero obviamente lo que cambia son los dibujos de los papers, ¿no? Cada vez más en colores, diferentes. Pero ahí siguen los fluidos con 165 años. Bueno, quizá si vamos al Normosol, Plasma-Light, soluciones consideradas más balanceadas, pero que solamente algunos países tienen disponible. Y si venimos a Brasil, para que tengáis idea, una bolsa de Plasma-Light o Normosol nos va a costar algo como 10 o 15 veces más cara que una bolsa de Hermia lactato. Por lo tanto, hasta para los pacientes en shock séptico refractario, shock séptico en evolución desfavorable, aún así es caro para que nosotros podamos usar un cristaloide balanceado en nuestro país. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuáles son los fluidos que utilizamos nosotros en el día, en la rutina? Pues salina 09, lactato, 165 años de pura modernidad, y sigue la discusión, ¿no? De qué tipo de fluido deberíamos utilizar. Entonces me gusta revisar un poco la historia, porque cuando el grupo del profesor Bailey publica en medios de la Segunda Grande Guerra Mundial, cuando el fluido producido por el doctor Jacob Hamburger empieza a trabajar de manera comercial. O sea que la Segunda Gran Guerra, o sea, entre la primera y la segunda, empieza la utilización de la salina
fisiológica en su época, ¿ok? Básicamente para reanimar soldados sufriendo choque hemorrágico, choque hipovolémico. Y nos comenta el doctor Bailey en este momento la importancia de que a pesar de salvar muchas vidas, ya en 1937 dejó muy claro que habría que luchar contra las posibles contraindicaciones y peligros que esta solución podría traer. O sea, que no es una discusión nada moderna decir que el Salino 09 podría traer problemas. Y este está en el BMJ, el British Medical Journal de 1937. Desde allá, pues, ¿qué hemos hecho de nuevo? Pues nada, ¿no? Nosotros sabemos que como expansor produciría buenos resultados en los primeros minutos. Pero ¿qué pasa a la larga después de reanimar a un paciente con grandes cantidades de líquido? Si avanzamos un pelín más en la historia, voy al profesor Max Weil, obviamente uno de los grandes genios de la medicina intensiva, por no decir el gran papa de la medicina intensiva. Dejó su pupilo, profesor Jean-Louis Vincent, como el alma, el espíritu más importante de la medicina intensiva vivo hasta el momento. Profesor Max Weil, que fundó la Sociedad Americana de Terapia Intensiva, creó todos los protocolos de RCP, los principios del choque. Su paper original del año 71 sobre la clasificación de los tipos de shock, juntamente con el profesor Huckabee, es simplemente impresionante leer algo de 50 años atrás como si fuera algo extremadamente moderno. Y vean su frase en un paper producido en un año donde muchos de vosotros tampoco estaban nacidos, no habían nacido todavía. El año 79, un periódico que todavía sigue de pie, Anesthesia en Anesthesia, ¿no? El reemplazo de volumen o la reanimación volémica representa the single most important therapeutic intervention. ¿Qué significa? Hasta los días de hoy, del año 79 y vamos al 2022, el pilar de la precarga sigue siendo un pilar muy importante. Son toneladas de fluidoterapia que se venden por todo el mundo todos los meses. Pero deja un however muy importante en sus consideraciones. El volumen que vayamos a administrar a un paciente tiene que estar safely, con total seguridad, adecuado. Y miren, este es el punto importante, quizás el punto más importante de nuestra discusión. Depende de la competencia cardíaca para recibir esta cantidad de fluido. O sea, no me interesa si yo tengo una hipovolemia de 2 litros. Yo no puedo devolver 2 litros a un paciente sin que este paciente tenga competencia cardíaca suficiente para recibir esta cantidad de fluido o bajo una tasa, un régimen de infusión que se pueda aceptar sin causar congestión venosa. Entonces, el año 79, esto sí es moderno, ¿no? Entonces, muchas veces no respondemos a preguntas básicas, porque está muy claro que la mayoría pensaría en fluidoterapia para reponer volumen. Y esto suena obvio. Pero la pregunta es si tengo realmente un fallo volémico. Hoy estoy hablando de deshidratación. O quizá estoy convirtiendo vómitos y diarreas en una grande ilusión de que haya provocado hipovolemia. ¿Es mi cabeza o no? Al fin y al cabo, si buscamos los conceptos de shock, pues la mayoría está conectada a la falta de cambio correcto de los gases en los tejidos. O sea, no entrego oxígeno a un tejido
o básicamente no puedo suplir el consumo que este tejido tiene de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos, no? Porque al fin y al cabo yo veo que aquí entre el año 2022 2023 muchos seguís midiendo la presión arterial como meta circulatoria macrohemodinámica clásica para determinar si la cantidad de fluido es correcta o no. Pero si el objetivo es entrega de oxígeno, ¿por qué hacemos una medición mecánica? Si vamos al consenso, el primer intento desde Imhotep, 5.000 años antes de Cristo, ¿okay? En el año 2013 es la primera vez que dos sociedades, la americana de hospitales, el AJA, y la americana de felinos, la AFP, direcciona guías de tratamiento de fluidoterapia en perros y gatos. A partir de ahí hay mucha cosa interesante y muy recientemente los guías que están en Frontiers of Science que merece la pena echarse un vistazo. La verdad es que igual no hay muchas novedades. Básicamente lo que estamos conversando por acá. Se revisitan los conceptos y los fluidos siguen lo mismo. Pero me llama la atención que hasta un consenso tan importante cuanto de dos sociedades americanas súper importantes todavía generen un nivel de confusión que me trae preocupación. Porque dicen que la fluidoterapia es para cumplir con la triada de la hipovolemia, de la deshidratación, pero de la hipotensión. Pero ¿por qué carajo está un círculo de hipotensión? Porque me parece que siempre la hipotensión está conectada a la hipovolemia o a la deshidratación. Y la vasoplegia, el fallo cardíaco de la bomba cardíaca. ¿Por qué siempre tenemos que pensar en luchar contra la hipotensión con líquidos? ¿Y hasta qué punto realmente la medición de la presión arterial es algo que me puede generar un goal, un objetivo real, palpable, de que nosotros hayamos obtenido la normovolemia? Así que muchísimo cuidado, porque hasta los grandes consensos se equivocan. Y esto lo digo con toda mi humildad, porque no es una crítica a los autores que son todos diplomados americanos en sus colegios, gente extremadamente competente. Pero hay cosas que se pueden entender, y ya veremos más adelante, que esta es una confusión grande de la literatura. Es un hecho, tanto para medicina veterinaria cuanto para medicina humana, que la dificultad de entender qué es poco fluido y qué es mucho fluido sin criterios claros. Esto afecta hasta a los grandes genios de la medicina intensiva, como es el caso del propio Emanuel Rivers. Y otra vez más, este es un gráfico súper común y corriente cuando se trata de obtener informaciones sobre fluidoterapia en la literatura de terapia intensiva. Vamos a ver que los grandes autores nos dicen cuidado con la hidrofobia, o sea, no ofrecer nada de fluido contra la hidrofilia, o sea, ofrecer demasiada cantidad de fluido. O sea, nosotros no queremos encharcar a nuestros pacientes, tampoco los queremos secos. Así que, por favor, ofrecer la cantidad óptima de fluidos. Y cuando me dan la información de esta manera, les digo que ese es un paper, el famoso paper QCQD. QCQD. El código es claro, se llama ¿qué carajo quiere decir? ¿No? ¿Dónde está la información práctica, palpable, para que yo pueda ejecutar una estrategia de fluidoterapia en mi trabajo? O sea, ¿cómo pepinos
puedo yo convertir este gráfico en algo palpable para mañana, ¿no? Es imposible, porque ya se nota que es muy difícil palpar la bulimia. Igual parezca que el dicho del profesor Michael Pinsky y el grupo de Pensilvania, puesto en el Annals de Intensive Care de 2014, que es otro clásico, ¿no? La fluidoterapia sigue siendo la terapia más utilizada en el planeta, pero muchas veces dejamos de respetar su principio mínimo o su principio funcional. Entonces les quiero dejar claro que a pesar de poco palpable, hay algo que hay que utilizar como base y criterio para iniciar fluidoterapia. Yo necesito hipovolemia funcional absoluta o relativa, hipovolemia o deshidratación. Necesito signos claros de que mi paciente sufre con inestabilidad orgánica e hipoperfusión y por lo tanto se merece reposición de líquidos exógenos, externos, que no puede solucionarlo solo. Entonces queda claro entender que no es la cantidad de vómitos o la cantidad de diarrea los cuales pueden determinar cómo hace mucho nosotros hemos utilizado reposiciones fijas de 50 mililitros por kilo de peso por día para vómitos, 50 mililitros por kilo por día para diarrea y luego las famosas tablas de 5, 6, 7, 8, 10% para deshidratación. O sea, uno sumaba 50 para vómitos, 50 para diarrea, deshidratación y luego el mantenimiento, que se calculaba algo como 60 hasta 80 mililitros kilo por día. Les invito a un ejercicio básico de un poodle, un caniche, con 5 kilos que entre en vuestra clínica en esta época con una historia de 6 vómitos y 4 diarreas. Y yo no miro a ningún otro signo, simplemente a su historia. Yo le tiro de la piel de esta manera y como soy un genio del examen clínico, soy capaz de decir, ok, son 6% de deshidratación. Pues 6% de 5 kilos son 6% de 5.000 gramos. 5.000 gramos, pues solo aquí tengo 300 mililitros. Voy a apuntar en mis notas. 300 mililitros por 6% de deshidratación. Luego me han dicho que ha tenido 5 o 6 vómitos. 50 mililitros por 5 kilos son otros 250 mililitros. También tenía mucha diarrea, le pongo más 50 mililitros kilo y llevaría una reposición mínima de 60 por su peso, otros 300 mililitros. Entonces, en muchas clínicas todavía siguen con estos cálculos fijos sin mirar el compromiso hemodinámico que estos vómitos y estas diarreas han podido generar. Tengo ahora a un caniche que va a tomarse 1 litro y 100 de fluidoterapia en 24 horas. ¿Ok? Cuando veáis la grabación de esta clase y podáis revisar los cálculos, poner una pausa y hacer vosotros esta cuenta. ¿Ok? Perfecto. Deshidratación, vómito, diarrea y mantenimiento. Cálculo normal, ¿no? Muchos lo han hecho de esta manera. Pero les pongo una discusión. Si el paciente tiene 5 kilos y es un perro, 8% de su peso es volemia circulante. Esto significa que tiene 5.000 gramos, 8%, tiene 400 mililitros de sangre. Está claro que el vómito y diarrea producen deshidratación y que yo tengo que compartir líquidos con las venas para que se transporte cristaloides hasta los tejidos y rehidrate
a mi paciente. Pero ¿no creéis que hay algo un poco raro con el hecho de que yo quiera reponer casi 3 veces la volemia de un paciente para ponerlo estable, sin simplemente entender cuál es la repercusión que estos vómitos y esta diarrea pudo haber generado? ¿Cuántos de vosotros habéis vomitado en vuestras vidas sin iros al hospital tomarse 1 litro de fluido? Nos hemos resuelto en casa, con un poquitín de agua, Gatorade, suero, una galletita, y etc. Y lo resolvemos. Y si miramos al sanitario, vamos a ver que lo que hemos dejado ahí, si fuéramos un perro en la clínica, estaremos ingresados tomando litros de fluidoterapia. Entonces, observen el concepto de hipovolemia funcional, y esto se conectará con el fin de nuestra conversación, con la línea de la vida, con la descompensación fisiológica, con la pérdida de la función orgánica, con signos de hipoperfusión. Yo decido cuánto de líquidos voy a poner a mi paciente. Y esto tiene que estar bajo buenas estrategias. Una vez más, y este es el último paper del profesor Max Weir en su homenaje, escrito en conjunto con el profesor Van Zandt. El profesor Max Weir ha fallecido en el año 2006. Como les dije, hasta los 84 años trabajó por la medicina intensiva, dejó más de 600 papers de medicina intensiva, y desde toda la historia de lactato, shock, RCP, es el fundador de la primera unidad de shock en California en el año 58, así que me encanta rendir mi homenaje a un grande genio de la medicina intensiva, ¿no? Y la fluidoterapia, por la estrategia Troll, fue lo primero en el año 2006, que trajo un poco el concepto de que cada paciente debería tener su fluido individualizado, y que hay 4 preguntas que responder cuando uno empieza con la estrategia de fluidos. Bueno, 1, ¿qué quiero utilizar? ¿Qué categoría? Cristaloides, coloides, sintéticos, naturales, ¿y cómo lo voy a hacer? Vena, hueso, subcutáneo, intraperitoneal, por vía respiratoria, ¿qué velocidad puedo utilizar? Una de las preguntas más difíciles: ¿por qué quiero utilizar? ¿Qué objetivo tengo yo? ¿Cuáles son mis metas, ¿no? Y claro, los límites de seguridad. Hay más problemas y efectos colaterales con líquidos externos, con fluidoterapia, que beneficio. Y obviamente, yo añadiría el 7º problema de seguridad, que es la ansiedad de la gente de que un paciente esté hospitalizado goteando algo en su vena. Bueno, igual no sé cuál es el morbo que la gente tiene por gotear cosas amarillas en las venas de los pacientes que están hospitalizados. No sé qué les parece el tema de la fluidoterapia colorida, ¿no? ¿Por qué tiene que ser con cosas amarillas, con las vitaminas? Es que nos genera un confort psicológico que gotee algo que parece que le va a generar poder, ¿no?, a los pacientes que están hospitalizados. Parece que estamos poniendo algo que nos va a proteger de la kriptonita en algún momento. Entonces, la ansiedad es un gran problema, ¿no? Pero miren la cantidad de efectos que esto produce. O sea, vamos a discutir algunos. Pero la repercusión del paper de 2006 es tan grande que la Academia Internacional de Fluidos, IFAD, trae el concepto para dentro de los guías de fluidoterapia segura para todo el mundo. Entonces es importante: tipo, tasas por régimen, objetivo clínico y límites de seguridad. Y transformar la fluidoterapia en una prescripción, como se debería hacer con quimioterápicos, con vasopresores, con antibióticos. Yo requisito
una estrategia por fluidos, como médico hago mi prescripción, debería entregarlo hacia farmacia. El farmacéutico clínico echará un vistazo a las interacciones de mi prescripción de fluidos con lo que lleva el paciente a cabo. Por ejemplo, antibióticos hidrofílicos tendrán reacción inmediata con el exceso de fluido que yo pueda meter en el paciente. Entonces, debería cambiar la dosis de antibióticos, por ejemplo. Luego, genera la preparación y alguien se la entrega al paciente. Pues este sería santo graal, ¿no? O quizá el nirvana de la fluidoterapia. Tanta gente preocupándose por una prescripción de fluidos, cosa que nosotros sabemos que no pasa donde vosotros trabajáis, porque básicamente no nos importa nada si alguien se está cargando una bolsa de ringe lactato para arriba o para abajo, si alguien se está cargando una caja con propofol o quimioterápico nuclear, estamos preocupados, pero si estamos cargando una bolsa de Salino 09, perdón la palabra, pero a tomar por culo, no me interesa porque los fluidos no hacen mal. Llevo 20 años en eso y esta exageración. Dicen, ¿no? Dicen la gente que es exageración. Porque es obvio que un paciente con vómitos, diarreas, anorexia, taquicardia, oliguria e hipotensión, pues hasta mi abuela sabría decir que necesita fluidos, cabrón. No hay discusión, ¿sí o no? Pues no. Pues estos son exactamente los signos de un paciente encharcado. Exactamente los signos de un paciente que acaba de recibir una cantidad exagerada de líquidos. Con los mismos signos de hipovolemia. Pero ¿cómo puedo yo diferenciar entonces si este paciente necesita o no fluidos? Bueno, acuérdense, si todavía hay algo de confusión, pues revisar los principios de la insuficiencia cardíaca congestiva derecha, con retención venosa de líquidos, la mucosa del estómago gruesa, la mucosa del intestino gruesa, el riñón hinchado dentro de una cápsula dura y las cavas totalmente atrapadas por exceso de presión y congestión. Para mí, lo más importante cuando llega un paciente y tengo mis dudas es preguntar al bueno, mira, ¿de dónde veniste? ¿Alguien ha punzado las venas a vuestro paciente, a vuestro perro? ¿No? Está limpio, es virgen de fluidos. No, es que estuvo en una clínica por 5 días. Pues la cagamos. Seguramente la idea más genial que alguien tuvo por los últimos 5 días con un paciente con 7 de creatinina y que no puede orinar es meterle más fluidos, ¿no? Entonces hay que empezar a entender de dónde salen estos mecanismos que producen el perro Michelin, cuáles son los mecanismos de los síndromes compartimentales, que principalmente tiene origen en la hipertensión intraabdominal y básicamente por edema, hinchazo del tejido, las vísceras huecas del abdomen, meramente el intestino, estómago, vesícula biliar, vejiga urinaria, ocupan mucho espacio. Este es algo que se puede ver macroscópicamente o no, pero es un hecho que estas presiones dentro del abdomen, subiendo, además de hacer con que el paciente gane peso en agua, ¿no?, disminuyen la perfusión orgánica sistémica. Y está muy claro por los grandes estudios que a medida que yo subo el peso en agua en un tiempo muy corto de hospitalización, la mortalidad es asociada
directamente con este aumento del incremento de peso. Y el número es mágico, es un número mágico. Por encima de un 10% de ganancias de peso vivo de mi paciente en la hospitalización, yo empiezo a subir la mortalidad extremadamente. Esto ya está bastante bien determinado por metaanálisis muy grandes, y si alguien se acuerda cómo se lee las metaanálisis, pues busquemos el diamante, ¿ok? Y el diamante está pues lejos del centro, lo que nos indica que obviamente con todos los estudios que se han recogido, y esta es una metaanálisis de 2014, de las más grandes, está muy claro que hay una asociación malísima entre ganar peso, fluid overload y mortalidad. Y hay por lo menos 3 estudios relativamente interesantes para veterinaria que comparan y dicen y encuentran lo mismo, de 10 a 12%, sea en perros, sea en gatos.